Funciones de búsqueda. Las funciones de búsqueda en Excel nos permiten encontrar valores dentro de nuestra hoja de acuerdo a los criterios establecidos en la búsqueda. Por ejemplo, si tenemos una base de datos con una lista de empleados o una lista de alumnos o cualquier otra lista, podemos nosotros realizar búsquedas dentro de la misma mediante un criterio de búsqueda y el resultado de esa búsqueda podemos colocarlo en otra hoja de cálculo de Excel. Por ejemplo, yo tengo un formulario cualquiera en el cual yo tengo cédula de identidad, nombre, apellido, sede, facultad y cargo. En este formulario yo quiero colocar el número de cédula en la celda correspondiente y al hacer clic en otro lado o al dar enter, automáticamente quiero que se me llenen las casillas o las celdas de nombre, apellido, sede, facultad y cargo. Datos que están ya alojados en la otra hoja de cálculo que es empleados. En esta hoja de cálculo tengo un listado de todos los empleados, un listado de ejemplo de los empleados de la universidad, por ejemplo, donde tengo cédula de identidad, apellido, nombre, sede, facultad y cargo. En este listado de ejemplo, la cédula está a la izquierda. Siempre que nosotros vayamos a realizar una búsqueda, es aconsejable poner siempre la celda por la que yo voy a buscar, o la celda que contiene el dato clave para hacer la búsqueda, debe estar siempre a la izquierda de todo el resto de los datos. En este caso yo voy a buscar por cédula de identidad, por lo tanto está a la izquierda de los demás datos correspondientes. Para este ejemplo voy a buscar por número de cédula y lo que hará el Excel automáticamente con la función es buscar la cédula correspondiente y la cédula que coincide me devolverá los valores de apellido, nombre, sede, facultad o cargo, cualquiera de los 3 o 4 o 5 valores que yo quiera colocar dentro del formulario. Yo puedo hacer que me devuelva. Para ello, vamos a irnos a la hoja de práctica. En cédula de identidad es donde yo voy a digitar mi número de cédula. Como verán, en la base de datos de empleados, cédula de identidad, está formateado las celdas como tipo texto para que me reconozca el 0 delante. Toda cédula de identidad va con el 0 delante. Para lograr esto, en la celda de cédula de identidad, voy a hacer clic derecho, formato de celda. A esta celda le voy a dar un formato que sea tipo texto. Con esto yo garantizo que el 0 que escribo adelante va a aparecer en la celda respectiva. Colocamos aceptar. De esta manera, yo al ingresar un número de cédula con el 0 delante, en la celda quedará escrito el número 0 delante. De no ser así, por ejemplo, en la celda nombre no le hice que sea tipo texto, le voy a escribir cualquier cédula y automáticamente Excel le detecta como un número y el 0 a la izquierda le borra automáticamente. Para evitar esto, les repito, hay que formatear la celda, dándole clic derecho en la celda, poniendo formato de celda y escoger que es tipo texto. Ahora bien, lo que queremos es, mediante esta cédula, buscar al empleado correspondiente que tiene esa cédula y obtener cualquiera de los datos de la base de datos: apellido, nombre, sede, facultad o cargo. Para ello vamos a usar una función de búsqueda dentro de Excel que se llama buscar v. Los parámetros que vamos a ver en esta función son el valor buscado, que es con qué valor o cuál es el dato que yo voy a buscar en la base de datos. En este caso, el dato que voy a buscar es el número de cédula. ¿En qué matriz voy a buscar ese número de cédula? Corresponde al parámetro matriz buscar en. El indicador de columna indica cuál de los datos quiero yo que me devuelva esta función. Quiero obtener nombre, apellido, facultad, sede, etc. Y finalmente un parámetro de ordenado que les explicaré al momento de colocar toda la función. Nuevamente vamos a ayudarnos del asistente de fórmula haciendo clic en el FX que está a la izquierda de la barra de fórmulas. Hacemos clic en FX, nos sale el asistente para la función buscar B.
Nos indica el valor buscado. En la parte de abajo indico una descripción de lo que hace este parámetro. Dice es el valor buscado en la primera columna de la tabla y puede ser un valor, referencia o una cadena de texto. Para este ejemplo voy a buscar mediante el número de cédula que está en la celda correspondiente a la cédula de identidad. Hago clic en esa celda. El siguiente parámetro me indica la matriz buscar en. Aquí debo especificar dónde está la base de datos, dónde están todos los datos, en dónde voy a buscar mediante el número de cédula. En este caso hago clic en matriz buscar en. Puedo hacer clic en este icono de la flecha roja para automáticamente me detecte o me seleccione el rango que yo voy a especificar. Hago clic acá, se cierra el asistente un momento, me voy a empleados y selecciono toda la base de datos de empleados. Es importante que usted seleccione toda la columna. En mi caso, de la columna A a la columna F, o a su vez seleccione toda la hoja de cálculo, haciendo clic acá. De esta manera, cada vez que se aumenten nuevos datos en esta base de datos de empleados, no será necesario modificar esta fórmula de buscar B con el nuevo rango de datos que usted agregó. En mi caso voy a seleccionar toda la hoja de cálculo. Voy a dar Enter. Se me colocó automáticamente el rango especificado. Ahora el siguiente parámetro es indicador de columnas. En el indicador de columnas debo colocar en qué columna está lo que yo quiero obtener de mi base de datos. Por ejemplo, voy a ir a la base de datos de empleados. En esta base de datos de empleados, la primera columna es cédula de identidad, la segunda es apellido, la tercera columna es nombre, la cuarta columna es sede, la quinta facultad y la sexta cargo. ¿Qué es lo que yo quiero que me devuelva en mi celda? En esta celda, lo que yo quiero obtener es el nombre. Entonces, en el indicador de columnas, voy a colocar la columna 1, 2 y 3. Voy a colocar la columna 3. En la columna 3 está el nombre. Finalmente, el último parámetro es ordenado. Siempre debo colocar falso para que me encuentre exactamente la cédula que yo estoy buscando, o el empleado que estoy buscando en este caso. Siempre que quiero una coincidencia exacta de lo que busco, voy a colocar falso. Para la mayoría de casos va a ser falso. Coloco aceptar y en este caso me sale este mensaje que dice NA. Quiere decir que esta cédula no existe en la base de datos. Yo le puse una cédula inventada ahora, pero esta cédula no existe en la base de datos de empleados. Lo que voy a hacer es copiar desde la barra de fórmula, control C, la cédula de Burgos Jerónimo, y voy a copiar acá mismo en la barra de fórmulas, control V, la cédula de él, o puedo digitarla manualmente. Al darle Enter, fíjese que ya encuentra este número de cédula en la base de datos de empleados y me coloca automáticamente el nombre tal como lo indiqué que se encontraba en la columna 3. Busco la cédula dentro de esta base de datos y me ubicó la columna 3 que es Jerónimo, el nombre del empleado. Voy a hacer lo mismo con apellido. Pongo igual, buscar B o V, abro paréntesis, me voy a FX para ayudarme con el asistente. El valor buscado nuevamente va a ser el número de cédula. Mediante este número de cédula me va a devolver o me va a sacar aquí el apellido. Entonces va a buscar el número de cédula. ¿En dónde va a buscar? Clic en la flecha roja. Quiero que busque en la base de datos de empleados. Selecciono una esquina superior izquierda para que se seleccione todas las celdas. Le doy Enter. El indicador de columna me dice en qué columna está en este caso el apellido. Voy a la base de datos de empleados. Mi apellido está en la columna 1, 2. En este caso está en la columna 2 de apellido. Borro lo que salió ahí. Pongo simplemente el número de columnas donde está el apellido. Ordenado para que me dé exactamente el valor. Coloco falso.
aceptar y automáticamente me sale el apellido Burgos. Tengo el nombre, Jerónimo, y el apellido Burgos. Y así hago con cada una de las celdas restantes: sede, facultad y cargo. De esta manera puedo ocupar la función de búsquedas en Excel para poder buscar dentro de una base de datos y que me devuelva o que me coloque en la celda correspondiente el valor de la base de datos mediante una búsqueda con un criterio o con una palabra clave, que en este caso es la cédula de identidad. Puede ser también un código de empleado, puede ser un código de producto, puede ser cualquier registro que usted decida usar como referencia para la búsqueda. Tome en cuenta que siempre este registro de referencia para la búsqueda debe estar a la izquierda de todos los datos. Muchas gracias. De Cuenca, construyendo calidad académica.